Buenos días. Buenos días, economista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aguardemos un momento a que el resto se integre para iniciar nuestras clases. Buen día, Sami. Buen día, Marilyn. Muy bien, vamos 8. Expliquemos mientras tanto en el Edmodo. Tienen una tarea. Es una tarea extensa. Tienen hasta la semana de exámenes. Creo que la semana de exámenes es la del 18. Sí. Buen día, Cecilia. Sí, tienen que elaborar un diagnóstico situacional utilizando las tres herramientas que vamos a ver el día de hoy. El FODA, el PESTEL y las fuerzas de Porter. Tienen que utilizar las tres herramientas. Deben de escoger una alternativa de las siguientes para hacer ese diagnóstico. Puede ser un producto exportable, solo uno, banano, camarón, cacao, etcétera, el que ustedes crean conveniente. Pueden hacerlo de la agroindustria ecuatoriana, del sector turismo, de la minería, de la educación superior y si tienen algún emprendimiento propio, de un emprendimiento propio de ustedes, ¿no? Bien, ¿qué parámetros voy a evaluar al respecto? Bueno, la calidad de la información, ¿sí? Que sea de fuentes institucionales reconocidas, peso de 35%, la redacción pertinente al nivel académico, 0.15%, el aporte de datos estadísticos a los factores, 35%. ¿Sí? Y la formulación clara y coherente de las estrategias, 15%. ¿Sí? El FODA tendrá un peso del 45%, el PESTEL del 35% y el PESTEL 35%, sí, y las fuerzas de aporte del 20%. El trabajo es sobre 2 puntos, puede ser individual o de 2 personas, no más, sin excepción alguna. Debe de incluir una fuente, un listado de las fuentes que utilizaron, lo suben en Word, no en PDF, lo suben en Word, no en PDF, por favor. Y no hay límite, aquí dice límite, no, límite de las páginas, no pueden ser las que ustedes crean conveniente. Si recuerden, se sube en Word, no en PDF. Ay, profesor, yo me olvidé y lo subí en PDF. No, Word. Muy bien. Eso en relación al trabajo que deben de hacer. Pero para hacer ese trabajo, pues, necesitan la información al respecto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. En este momento vamos a guardar la información para que ustedes puedan hacer el trabajo, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces sobre el análisis del entorno y la recopilación de información. Los objetivos que vamos a perseguir en esta clase, vamos a identificar las herramientas para analizar el macroentorno y el microentorno, ¿sí? Y a la vez vamos a explicar cómo desarrollar un FODA, un PESTEL y qué factores comprenden las 5 fuerzas de Porter. Con esto, pues ustedes podrán identificar cuál es la importancia en el diagnóstico de un macroentorno y de un microentorno, es decir, un diagnóstico situacional. A la vez podrán desarrollar un PESTEL, un FODA y un análisis de las fuerzas de Porter, aunque de manera inicial, de manera incipiente.
Entremos entonces a ver lo que es el FODA. El FODA es un análisis que comprende tantos factores internos, denominados fortalezas y debilidades, como factores externos, que son las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer un diagnóstico de en qué soy fuerte, en qué soy débil, qué oportunidades me depara el entorno y qué amenazas se avecinan a mí o a mi empresa, ¿no? Originalmente, pues, el nombre que tomó el análisis es SWOT, por sus siglas en inglés, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Sí, ya castellanizado, pues se le denomina FODA. También pueden encontrarlo como DAFO, sí, pero habitualmente, pues, se lo identifica como FODA, ¿no? Entonces, vamos a analizar dos entornos. Uno interno, el cual se compone por fortalezas y debilidades, y uno externo que se compone por de amenazas y oportunidades. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza corresponde a aquellas capacidades que cuenta un sector, que cuenta la empresa, para tener una posición privilegiada dentro de la competencia, ¿no? Es decir, ¿qué hace que yo tenga esta posición privilegiada en la competencia? No es el azar, no es la suerte, obviamente es algo que estoy haciendo bien, algo en lo que soy bueno, esa es mi fortaleza. Y una debilidad es aquella condición desfavorable que provoca que tenga una situación desfavorable en relación a la competencia, ¿no? Es decir, que hay cosas que no hago tan bien que producen que mi situación mi condición de competencia se vea deteriorada, ¿cierto? Entonces, como fortalezas, podemos tener ejemplos, estos son ejemplos, mucho ojo por favor, no quiere decir, el profesor dijo, estas son las fortalezas y nunca más pueden cambiar, estas son, y el profesor dijo que así son, no, son ejemplos. Soy enfático en eso porque la pregunta del caso siempre o habitualmente los alumnos dicen, profesor, ¿y solo esas son las fortalezas? ¿No hay más? No. ¿De qué va a depender? Va a depender del diagnóstico que usted haga en la empresa. La empresa a lo mejor tiene 30 fortalezas más que esta y distintas. Tiene 20 debilidades más que esas y distintas. ¿Sí? Estos son ejemplos. ¿Sí? Entonces, como fortalezas, ¿qué podemos considerar? Como ejemplo, la inversión que se tenga en investigación y desarrollo, la relación, la estructura deuda-capital que tengan, la relación deuda-capital, el posicionamiento de la marca, eso lo hace fuerte, ¿sí? La percepción de calidad del producto que tengan en el mercado también los hace fuertes, ¿no? Como debilidades, que la empresa no disponga de planificación estratégica, es decir, de existencia de planificación estratégica, la escasa experiencia de los vendedores, la escasa experiencia de la gerencia, la escasa experiencia de los operarios, ¿sí? Es decir, el nivel de mano de obra, si es deficiente, resultará en una deficiencia. Obviamente, si es deficiente, resultará en una debilidad, ¿no? Los equipos o infraestructuras que dispongan son obsoletos, ¿sí? Eh, la rentabilidad, la liquidez, que sean menor al promedio en el mercado, el de endeudamiento o el riesgo crediticio también son factores que inciden en la debilidad, ¿no? Adicionalmente, eh, la estrecha relación que podamos manejar con nuestros proveedores también puede ser una fortaleza, ¿sí? Como dije hace un momento, la mano de obra calificada y con experiencia es una debilidad. Lo contrario es una fortaleza, perdón, lo contrario sería una debilidad, ¿no? Si yo tengo mano de obra calificada, con más de 10 años de experiencia, etcétera, muy bien capacitada, es una fortaleza. Por el contrario, si son personas que recién las voy a entrenar, ¿sí? Que no tienen experiencia operando esas máquinas, será una debilidad, ¿no? Preguntas hasta aquí, chicos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pasemos a las amenazas.
Una amenaza. Ahorita vamos a analizar todo lo que es el sector externo, en cambio, ¿sí? El macroentorno. Ya analizamos el microentorno, vamos a ver el macroentorno. Las amenazas constituyen aquellas situaciones que provienen del exterior, que son exógenas a la organización y que pueden poner en riesgo o atentar contra la empresa, ¿sí? Obviamente el término amenaza es muy claro, es todo aquello que pueda atentar contra la empresa, contra el sector, contra la industria, ¿no? Como ejemplos tenemos la entrada de nuevos competidores, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada al respecto, viene de afuera, ¿sí? No podemos hacer nada para evitar que entren, pero sí debemos de hacer algo para tratar de remediar los efectos que puedan tener en mi empresa. ¿Sí? Los procesos inflacionarios, no puedo hacer nada, obviamente. Si existe inflación en el país, como empresa no puedo hacer nada para evitar el proceso inflacionario, pero sí puedo hacer algo para mitigar esos efectos negativos dentro de mi empresa, ¿no? La carga tributaria puede ser una elevación de impuestos, ¿sí? La contracción de la demanda en el mercado, son efectos, son factores que vienen de fuera, que atentan contra mi empresa. Yo no puedo hacer nada para que esto no pueda, para que esto no suceda. Si sucede, tendrá que suceder. No obstante, lo que sí puedo hacer es tomar medidas para mitigar, evitar o remediar esos efectos. En el caso de las oportunidades, estas son factores positivos, ¿sí? Que el entorno puede ofrecerme, ¿sí? Y yo debo de aprovecharlas, ¿sí? Son oportunidades que surgen, ¿sí? En la economía, en el mercado, etcétera, vienen de afuera y yo debo de estar muy atento para aprovecharlas y obviamente obtener ventajas de eso. Como oportunidades puede ser pues, la apertura de nuevos mercados, ¿sí? Una reducción de impuestos, un incremento de la demanda, una flexibilización laboral, es decir, que me permitan contratar más personas a un precio más bajo, ¿sí? O en horas o en modalidades más cómodas, más baratas, ¿sí? Condiciones crediticias favorables, ¿sí? Remisión de los intereses por impuestos, eliminación de barreras arancelarias, ¿sí? Que los precios de los bienes sustitutos a mi producto se incrementen, son condiciones exógenas que yo debo aprovecharlas. ¿Sí? Es decir, son oportunidades. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, por favor? Muy bien, sigamos entonces. Vamos entonces a construir ya mi matriz. ¿Sí? Y primero vamos a construir una matriz de evaluación de factores. Mucho ojo. Vamos a construir una matriz de evaluación de los factores internos y una matriz de evaluación de los factores externos. Entonces vamos a empezar con las fortalezas. Mucho ojo, por favor. Primero, vamos a enlistar las fortalezas que hemos encontrado en la empresa, ¿sí? Hemos ido a nuestra empresa o vamos a hacer de un sector, de la economía, puede ser lo que ustedes decidan, en este caso una empresa. ¿Sí? He ido a la empresa, he empezado a revisar información, he empezado a conversar, a entrevistar a las personas y he encontrado lo siguiente. Los días estos días he tenido inconvenientes en internet y hoy también tengo problemas en internet, estoy con datos y están por terminar, solo los mensajes le llegue. Sí, sí me llegó. Gracias, Mite. Bien, entonces, he revisado información de la compañía, me he entrevistado con los gerentes, me he entrevistado con los empleados y he hecho observación directa. He percibido entonces estas 6 fortalezas. Concentración del 5% del mercado, un promedio de 10 años de experiencia de la fuerza de ventas. La inversión en investigación y desarrollo ha tenido incremento del 10%. Las relaciones con nuestros proveedores y clientes corporativos son sólidas, consolidadas. ¿Sí? Hay un buen nivel de endeudamiento patrimonial, bueno, adecuado para redactarlo correctamente, y
tenemos o poseemos elevados estándares de calidad para la recepción de materia prima. ¿Sí? Estas son mis fortalezas. Pueden ser muchas más, pueden ser distintas. ¿Sí? Estos lo hemos tomado como ejemplo. Profe, ¿cuántas tienen que ser? Las que ustedes encuentren. Las que ustedes encuentren y crean que les va a servir para formular sus estrategias. ¿Sí? Entonces, primer paso. Ya enlistamos. Segundo, en este caso, bueno, en la lista, segundo, vamos a asignar un peso. ¿Sí? A cada uno de los factores le vamos a asignar un peso, que va entre 0 y 1. ¿Sí? 1 es totalmente importante, es el 100%, y 0 obviamente carece de importancia. Pero obviamente para que esté ya en la matriz no va a tener un peso de 0. Tendrá que ser mayor a 0, ¿no? En este caso le he asignado estos pesos. Esto se asigna, ¿sí? Del 0 a 1 o del 0 al 100% se asigna un peso a cada uno de estos factores en relación a la importancia. Entonces yo he determinado que los factores más importantes son el promedio de ventas de experiencia, que son 10 años, y los estándares de calidad en la recepción de mercaderías son altos también, ¿no? Luego, pues el incremento del 10% en investigación y desarrollo. Al final me tiene que sumar 1 o 100%, ¿sí? Ya le he asignado los pesos en función de la importancia. ¿Sí? Esto puede variar, no siempre van a ser estos pesos, puede variar dependiendo del peso que se le asigne. Sí, si tengo dos factores, puede ser 50-50, 60-40, 40-60, 30-70, 25-75, el que sea que se le asigne. ¿Sí? En eso no es que el primero pesa esto, el primero pesa esto, no. No hay rigidez en este aspecto. Ustedes deben de establecer en función de su criterio cuál es el peso que se le debe dar a cada uno de estos factores. Segunda parte, segundo paso, en este caso, bueno, tercero, vamos a asignar una calificación del 1 al 4 en relación a la importancia. Hace rato leímos un peso, ahora vamos a calificar. En este caso del 1 al 4, pues ustedes pueden escoger del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 3, ¿sí? En este caso hemos cogido del 1 al 4, donde 4 es muy importante y 1 menos importante o menos relevante. ¿Sí? De nuevo, esta calificación va a depender de la observación, del criterio de las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, como factores más importantes, los años de experiencia de los vendedores y los estándares de calidad en la recepción de materia prima. Luego, pues la investigación, la inversión en investigación y desarrollo. Y al final, pues con una calificación de 2 están 3 factores, ¿no? La concentración del 5% del mercado, el endeudamiento patrimonial y las relaciones con los proveedores. Una vez que ya tengo el peso y la calificación, los multiplico, ¿sí? Es decir, 0.15 por 2, 0.3. 0.25 por 4, 1. 0.2 por 3, 0.6. 0.1 por 2, 0.2, 0.05 por 2, 0.1 y 0.25 por 4, 1. Y sumo todos los pesos ponderados. Quinto paso. Hasta aquí, preguntas por favor, chicos. En la clasificación, Calificación. en la calificación, ¿cómo era? Es del 1 al 4 y es en función de la importancia que tú le asignes a cada factor. Ah, ok. Es del 1 al 4, puede ser, obvio, en este caso escogí del 1 al 4, ustedes pueden coger del 1 al 5, del 1 al 10, dependiendo, ¿no? Dependiendo de su criterio, pueden escoger qué escala van a llevar. Lo recomendable es del 1 al 4 o del 1 al 5, ¿no? Esa calificación la multiplicas por el peso y obtienes tu peso ponderado. Una vez que ya hemos llegado al quinto paso, ¿qué vamos a hacer?
vamos a ordenar los factores de mayor a menor en función de la ponderación. ¿Sí? Es decir, voy a ubicar mis fortalezas que mayor peso ponderado tenga. En este caso, mi fortaleza número 1 será que el promedio de experiencia de nuestra fuerza es de 10 años. Esa es mi principal fortaleza. Luego sigue que tengo elevados estándares de calidad en la recepción de materia prima. Esa es mi segunda fortaleza. Aquí ya puedo identificar, le doy un orden, le doy ya orden a las fuerzas dependiendo de su peso. Entonces ya tengo dos fuerzas que son igual, dos fortalezas que son igualmente o tienen un peso ponderado igual, ¿no? Que son el promedio de ventas y los estándares de calidad. Mi tercera fortaleza sería la inversión en investigación y desarrollo, que ha incrementado en 10%. ¿No? Y luego pues están las otras tres que tienen un peso menor al 0.5. Ese es el análisis, en la matriz de evaluación de los factores internos, en este caso solo de las fortalezas. Hasta aquí, por favor, preguntas, chicos. Bien, esto es lo que tienen que hacer en su trabajo. Ahora vamos con las debilidades. El proceso es el mismo, es igual, no hay cambio acá. ¿Sí? En este caso hemos diagnosticado 7 debilidades. ¿Sí? Una débil percepción del liderazgo a nivel gerencial, periodos promedio de pagos muy amplios, no se emplean medios digitales para promoción y publicidad de los productos, ROE y ROA son inferiores al promedio de la competencia durante los últimos 5 años, la infraestructura es limitada para ampliar inventarios, una concentración del 80% de las ventas en el 20% de nuestros clientes y una percepción negativa de la atención al cliente. Muy bien. Estas son las debilidades que yo he diagnosticado en la empresa. ¿Sí? Profesor, ¿y pueden haber otras debilidades? Es obvio que sí. Son muy diversas, va a depender de cada empresa. Es como cuando ustedes van al médico. ¿Sí? Van al médico y si todos tuvieran la misma patología, la misma enfermedad, los mismos síntomas, qué fácil fuera el trabajo para el médico, ¿no? Entonces, a la vez que cuando una persona va al médico, si el médico ya tiene un diagnóstico y vienen 10 más y tienen 10 diagnósticos distintos, así mismo con la empresa tendrá 10 fortalezas distintas, 20 debilidades distintas, ¿sí? Esa analogía es muy pertinente. Entonces, primer paso, hacer la lista, ya la tenemos lista. El peso, fíjense que los pesos aquí son distintos. Acá tenemos pesos totalmente distintos, ¿sí? Pero eso sí, la suma de los pesos me tiene que dar 100 o me tiene que dar 1, dependiendo cómo trabaje. ¿Sí? Siempre me tiene que dar 1 al final. La suma de todos los pesos me tiene que dar 1. Ahora he calificado en relación a la importancia así. ¿Sí? Fíjense que la principal debilidad que creo que posee la empresa es que el servicio al cliente es deficiente, ¿no? Luego, pues, los promedios de pago son muy amplios, no se emplean medios digitales, ¿sí? La rentabilidad un problema y la concentración en pocos clientes también es un problema, ¿no? Y ahí vienen los que tienen calificación 2, que es la infraestructura y la débil percepción de liderazgo a nivel gerencial. ¿Sí? Se le ha asignado esta calificación. ¿Qué sigue aquí? Multiplico peso por calificación. ¿Para qué? Para encontrar el peso ponderado. ¿Sí? 0.05 por 2, 0.1, 0.15 por 3, 0.45, 0.2 por 3, 0.6, 0.05 por 2, 0.1, 0.1 por 3, 0.3 y 0.25 por 4, 1. Y multiplico, eso ya lo habíamos hecho hace un momento, y sumo al final todos los pesos ponderados. Una vez que ya tengo todos los pesos ponderados, le doy orden. ¿En función de qué lo ordeno? En función del peso, de mayor a menor. En este caso, la percepción negativa de atención al cliente sería la primera, ¿no? En este cuadro parece última. Pero una vez que yo lo ordeno,
aparece primera. ¿Por qué, profesor? Porque tiene el mayor peso ponderado. Entonces, mi principal debilidad será la percepción negativa del servicio al cliente, es decir, mi servicio al cliente es deficiente. Esa es mi principal debilidad. Mi segunda debilidad es que no empleo medios digitales para promoción y publicidad de producto. Y a la vez, la rentabilidad es inferior al promedio del mercado. ¿Sí? Fíjense en las tres debilidades, en las tres principales debilidades que he enlistado. Luego sigue la cuarta, los promedios de pago de los proveedores. La quinta, la concentración de las ventas. La sexta, la percepción de liderazgo a nivel gerencial. Y la séptima, una infraestructura limitada para emplear inventarios. ¿Sí? Esas son mis debilidades. Hasta aquí, por favor, preguntas, chicos. Economista, Ya. ¿se ordena por el peso o por el peso ponderado? Peso ponderado. Ya. Peso ponderado. Aquí dice, mira, a ver, el sexto paso. Ordena los factores de mayor a menor en función de la ponderación del peso. Muy bien, peso ponderado. Perfecto. Recuerden, lo ordenamos en función del peso ponderado. Fíjense que el peso ponderado está de mayor a menor. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces, esta va a ser mi matriz de evaluación de factores internos. Ya con las fortalezas ordenadas de mayor a menor y de mis debilidades ordenadas de mayor a menor. Entonces ya sé cuáles son mis principales fortalezas, ya sé cuáles son mis principales debilidades. Avancemos ahora entonces con la matriz de evaluación de factores externos. Ya analizamos los factores internos, vamos a analizar los factores externos. Como oportunidades, hemos encontrado lo siguiente. Existen beneficios a través de la remisión de impuestos, ¿sí? Va a haber condonación de impuestos. Tenemos que aprovechar esa parte. ¿Sí? Las ventas de la competencia en promedio han disminuido el 3% en los últimos 3 años. Tengo que aprovechar eso. Existe una eliminación progresiva de aranceles para la importación de materia prima. Tengo que aprovechar eso. Hay una mayor demanda de productos del e-commerce. Tengo que aprovecharlo. Y hay apertura de líneas de crédito por parte de instituciones financieras públicas para el fomento del sector. Todas estas son oportunidades que el entorno me brinda. Depende de mí si las aprovecho o no. Van a estar ahí. Yo no puedo hacer nada para que desaparezcan, ¿sí? No puedo hacer nada tampoco para que se queden más tiempo. Lo que sí puedo hacer es aprovecharlas en el momento justo. Primer paso, ya las tengo listas. Segundo, le doy un peso. ¿Sí? Para mí, ¿cuáles considero que sean las principales oportunidades? Bueno, la reducción de las ventas en mi competencia, la mayor demanda de productos a través del e-commerce y la eliminación progresiva de los aranceles. Fíjense que le he dado los principales pesos a esos factores. Al final me suma uno. Siempre me va a sumar uno. No puede quedar 70%, ni 90%, 95%, 95%, no, tiene que dar uno. Le doy una calificación. Fíjense que las principales siguen siendo la reducción de las ventas de mi competencia y la demanda de productos a través del e-commerce. Calculo el peso ponderado, 0.15 por 2, 0.3. 0.25 por 4, 0.25 por 4, 1. Muy bien, calculo el peso ponderado de cada uno de ellos. Y ahora, el siguiente paso, sumo los pesos y ahora lo que voy a hacer es ordenar las oportunidades. ¿Cuál será mi principal oportunidad? Tengo dos que ocupan el mismo lugar, ¿no? Las ventas de las competencias han disminuido y mayor demanda de productos a través de e-commerce. Quiere decir que estas dos serán las primeras. Luego, la eliminación progresiva de aranceles será la tercera, ¿no? En efecto, ya la hemos ordenado. Mi principal oportunidad, que mi competencia ha reducido sus ventas en un 3% durante los últimos 3 años, ¿sí? La segunda, pero realmente ocupa el primer lugar, tienen el mismo peso ponderado, ocupan el mismo lugar, pero para ordenarla
voy a asumir que es la segunda, existe una mayor demanda de productos a través del e-commerce. ¿Sí? Y así con las tres restantes. Entonces ya tengo mi matriz de evaluación de las oportunidades listas. Las amenazas. ¿Qué amenazas he encontrado en el macroentorno? Existe inestabilidad política y jurídica. Eso no depende de la empresa, pero sí tengo que hacer algo para evitar o mitigar los efectos que puedan tener contra mi empresa estas amenazas, ¿no? El principal competidor está en capacidad de desarrollar economías de escala, ¿sí? Es decir, puede reducir sus costos unitarios al incrementar su producción. Existe la posibilidad de que la economía entre en recesión, no puedo hacer nada al respecto. ¿Sí? Existe la posibilidad de eliminación de ciertas formas de contratación de personal, ¿sí? Que afectaría nuevas incorporaciones de empleados nuevos y reducción del número de proveedores locales. Fíjense que esas son las amenazas que he diagnosticado. ¿Sí? Profe, ¿y solo esas pueden ser? ¿No pueden ser otras? Por supuesto que sí, es obvio, pueden ser otras. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero en este caso son ejemplos. Le doy peso, las califico y calculo el peso ponderado. ¿Cómo calculo el peso ponderado, profesor? Multiplico el peso por la calificación. ¿Sí? Profesor, ¿cómo calculo ese 0.75? Multiplico 0.25 por 3, es decir, el peso por la calificación. En este caso, mi principal amenaza parece ser la reducción del número de proveedores locales. La segunda, el principal competidor está en capacidad de desarrollar economías de escala. Ordenémosla. Ahora sí, ya está ordenada de mayor a menor. ¿Sí? Fíjense que la última, la inestabilidad política y jurídica, la hemos dejado al final. Obviamente ya hemos aprendido a vivir con este tipo de problemas. Así que, si bien sigue siendo una amenaza, creo que ya la mayoría de empresas se han acostumbrado lamentablemente a vivir en un entorno de inestabilidad jurídica y política, ¿no? Mi principal amenaza entonces será la reducción del número de proveedores locales y también que mi competidor puede ser economía de escala. Si hablamos de economía de escala, en este caso el proveedor puede incrementar su producción y a la vez disminuir su costo unitario. Eso significa que puede ofrecer precios más competitivos en el mercado, ¿no? Inclusive manteniendo el mismo margen de ganancia. Preguntas, chicos. Al final tengo mi matriz de evaluación de factores externos donde he ordenado mis oportunidades y he ordenado mis amenazas en función de su importancia, ¿no? Profesor, y bueno, ¿y esto al final para qué me sirve? Vamos a ver en la siguiente hora cómo armar estrategias en función de estos factores internos y externos. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ver por aquí si están todos. Robert Ruiz. Don Robert. Robert a la 1. Robert a las 2. Muy bien. Justo con los últimos se conectó. Bien, sí está Don Robert. Angie Briones. Angie. Aquí está Angie. Muy bien. Voy así al azar preguntando a ver si aquí están precisamente. Joy Robles. Presente. Aquí está Don Joy. Está enferma por ahí, creo que está con gripe. Muy bien, entonces el siguiente paso es construir una matriz de análisis estratégico. Pero para construir esta matriz vamos a ir a la siguiente hora. ¿Sí? Conectémonos con el mismo usuario
y contraseña. Bien, estamos aquí de vuelta. ¿Estamos todos? No, aún no. Ya, esperemos todavía. Sí, todavía están 16. Esperemos un momento más. Bien, entonces, para hacer una rápida y breve reseña de lo que habíamos hecho hace un momento, construimos una matriz de evaluación, dos matrices de evaluación. Una matriz de evaluación de factores internos donde establecimos cuáles son mis principales fortalezas y cuáles son mis principales debilidades. Les di importancia y les di orden, ¿sí? Es para saber, en efecto, en qué orden yo soy bueno y en qué orden soy débil. ¿Sí? Eso es lo que hice con la matriz de evaluaciones. Me di herramientas, me di factores con que afrontar las amenazas, con que aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces ya construí mi matriz de evaluación interna y mi matriz de evaluación externa. Ya sé en qué soy fuerte, en qué soy débil, ya sé en qué debo de aprovechar primero y ante qué debo protegerme primero. ¿Sí? Le di orden. Ahora lo que vamos a hacer son estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Primero, mis estrategias FO. ¿Qué son las estrategias FO? Son estrategias ofensivas. Es decir, empleamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. ¿Sí? Empleamos nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades. Otras estrategias que debemos formular son las estrategias DO, ¿sí? Que son estrategias adaptativas. En este caso, estas estrategias van a procurar transformar nuestras debilidades a través de las oportunidades que se presentan. ¿Sí? Es decir, cómo esas oportunidades pueden transformar mis debilidades en fortalezas. También vamos a formular estrategias FA. Estas estrategias son defensivas. Vamos a utilizar nuestras fortalezas para afrontar, mitigar o evitar las amenazas. ¿Sí? Nosotros no las podemos eliminar porque no dependen de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo eliminamos la inflación? No, la empresa no lo va a poder hacer. Así que vamos a afrontarlas, vamos a mitigarlas, vamos a evitarlas, pero no vamos a eliminarlas. Y finalmente, las estrategias DA. Estas estrategias son estrategias de supervivencia, ¿sí? Pretenden disminuir nuestras debilidades evitando las amenazas del entorno. Entonces, ¿qué estrategias son las que vamos a llevar a cabo? Vamos a formular cuatro tipos de estrategias. No quiere decir que solo cuatro, ¿okay? 4 tipos de estrategias vamos a formular. Y estas estrategias pueden ser ofensivas, adaptativas, defensivas o de supervivencia. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bien. Es un tema cuya información es bastante fácil. Lo complejo es recopilar la información.
Por eso les he dado un tiempo prudencial. Muy bien, entonces tengo aquí mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. ¿Sí? Las tengo aquí detalladitas. Voy a empezar entonces a utilizar mis fortalezas. ¿Sí? Voy a utilizar mis fortalezas para aprovechar mis oportunidades. ¿Sí? Voy a formular estrategias ofensivas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas estrategias que he formulado? Bueno, vamos a planificar y desarrollar el merchandising de la marca empleando medios online y medios offline. ¿Sí? Esa es una estrategia que he formulado empleando mi fortaleza 1, mi fortaleza 3 y mi oportunidad número 2. ¿Sí? Otra estrategia que hemos desarrollado es desarrollar un modelo de negocios mediante plataformas B2C, B2B, para aprovechar el crecimiento del e-commerce a nivel local. ¿Sí? ¿Qué fortaleza he utilizado? La 1, la 3, y voy a aprovechar la oportunidad número 2. Otra estrategia ofensiva que he formulado consiste en implementar nuevas formas de pago y ofrecer diferimientos de pagos a clientes. He utilizado mi fortaleza 1, mi fortaleza 4 para aprovechar mi principal oportunidad. Otra estrategia, vamos a ofrecer promociones a través de planes de recompensas de tarjetas de crédito. ¿Sí? Fortaleza número 1, fortaleza número 5 y oportunidad número 1. Vamos a implementar descuentos de pronto pago. ¿Sí? Si pagan los 5 primeros días, le descontamos el 5% de las facturas para todos nuestros clientes corporativos. Hemos utilizado la fortaleza 1, la fortaleza 5 y vamos a aprovechar la oportunidad número 1. ¿Sí? Estas son mis fortalezas ofensivas, mis estrategias FO. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces, aquí nos encargamos de relacionar fortalezas y oportunidades para formular estrategias. ¿Preguntas? Vamos con las estrategias DO. DO, debilidades y oportunidades. Debilidades y oportunidades. Vamos a capacitar y fomentar como política de la institución la calidad en el servicio al cliente. Debilidad número 1, con mi oportunidad número 1. Vamos a implementar una campaña extensiva de marketing digital en redes sociales, redes de display, redes de búsqueda. ¿Sí? Es decir, voy a relacionar mi debilidad número 2 con mi oportunidad número 2. Vamos a incrementar el margen neto a través del beneficio de la remisión de impuestos. Debilidad número 3, oportunidad número 4. Beneficiarnos de las condiciones de créditos públicos para ampliar la infraestructura. Mi debilidad número 7 con mi oportunidad número 5. ¿Sí? Así pueden ser las distintas combinaciones. Lo importante es aquí formular las estrategias en relación a los factores que tengamos, ¿no? Estas son mis estrategias DO. Ahora vamos con las estrategias FA. ¿Sí? Vamos a establecer las relaciones contractuales con proveedores del exterior. Voy a utilizar mi fortaleza número 2 para mitigar la amenaza número 1. La retención de un porcentaje adicional del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar las reservas voluntarias por un periodo de 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Voy a incrementar mis reservas voluntarias reteniendo la utilidad. Quiere decir que no voy a pagar dividendos a mis accionistas durante 3 años, ¿sí? O eso es la propuesta, con el fin de generar mayor reserva. Ante cualquier cambio, ante cualquier recesión en la economía, pues ya tengo incrementadas mis reservas. ¿Sí? Voy a utilizar mi fortaleza número 6 para mitigar mi amenaza número 3. Vamos a beneficiarnos de las condiciones de créditos públicos para adquirir equipos de nueva generación que permitan reducir los costos. ¿Sí? Mi fortaleza número 6 con mi amenaza número 2. Quiere decir, si mi competidor puede hacer economía de escala para reducir sus costos, tengo que ver cómo adquiero
equipo tecnológico de primera generación, de nueva generación, perdón, para que mis costos de alguna manera se reduzcan y poder competir ante los costos de mi competencia. Valga la redundancia. Y finalmente, mis debilidades y amenazas, las estrategias DA. ¿Sí? ¿Cuáles son estas estrategias que hemos formulado? ¿Sí? Vamos a ampliar a 75 días el periodo promedio de pago. Es decir, a los proveedores le pagamos a los 60 días, no, ahora le vamos a pagar los 75. Vamos a pagarle más lento. ¿Sí? Con eso vamos a tener mayor liquidez. Y aquí relacionamos la debilidad 4 con la amenaza número 1. Vamos a negociar contratos con nuestros proveedores a través de bandas de precios de materias primas. Mi debilidad número 4 con mi amenaza número 1. Y vamos a implementar contratos de derivados financieros para mitigar el riesgo por variación de precios. ¿Sí? Es decir, mi debilidad número 6 con la amenaza número 3. Y esta es la matriz FODA completa, ¿no? Con mis fortalezas ponderadas y enlistadas, ponderadas y ordenadas, ¿sí? En relación a su importancia, y las estrategias correspondientes a cada una de ellas. Preguntas, por favor. Preguntas, chicos. ¿Me preguntas? Muy bien, está claro entonces. Así mismo hay que hacer en el trabajo. Mejor. Hay que hacerlo mejor. Esas estrategias sale yo pensándolas o ¿Cómo? es decir, las estrategias que se emplean ahí para el análisis de FODAS, o sea, las saco Usted tiene que pensando formularla. Pensando. ok. Pensando, pues ¿cómo más va a sacarla? En serio. Pensando. Y el peso y la valoración uno mismo la da. Criterios, Sí, también. así es, criterio. Correcto. Las estrategias ustedes las formulan, porque ustedes son los que van a diagnosticar, ¿sí? Van a diagnosticar qué está pasando en ese sector, ¿sí? Ustedes mismos la formulan, no tienen por qué ser igual a las mías, porque yo analicé, yo hice otro diagnóstico, ustedes van a hacer un diagnóstico totalmente distinto y sus estrategias van a ser totalmente distintas. Así es, chicos. Muy válidas las preguntas. ¿Sí? Es aquí, el aspecto principal, criterio. Utilicen su criterio sabiamente. Preguntas. ¿Todo es individual o también puede ser así, grupo? Puede ser en grupo de 2, o sea, en pareja, o individual. No hay de 3. No, pero eso es que siempre nosotros trabajamos de 3, somos amigas inseparables. Hoy se van a separar, van a trabajar 2 y 1, o 1 y 1, o 2 y 2, pero no 3, ni 4, ni 5. No, profesor, que nosotros desde el pre hacemos un grupo de 3. Bueno, pues en esta ocasión se acabó. Van a ser de 1 o de 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablemos del análisis PESTEL. Este análisis, en cambio, es un diagnóstico del macroentorno solamente. ¿Sí? Es un análisis externo, de factores externos. ¿Qué factores? Bueno, aquí su nombre lo identifica, ¿no? Obviamente, originalmente, pues tuvo su origen en un acrónimo de palabras en inglés, pero también se lo puede aplicar o se lo puede castellanizar, ¿no? Es un análisis de factores externos, políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Sí? Es una herramienta que vamos a utilizar para identificar las fuerzas externas a nivel macro que pueden influir sobre su negocio. ¿Sí? Mucho ojo. Y nosotros me refiero a cuando di clases a estos chicos, yo les he subido un PESTEL que hicieron los chicos del séptimo Economía Agrícola de Guayaquil,
La verdad fue muy bueno y los he subido para que ustedes tengan una idea de cómo desarrollarlo. Obviamente ellos pudieron tener una recomendación que le hice es que la parte tecnológica y legal deberían mejorarla, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar ese pestel, lo deben mejorar. Obviamente, como fue hace casi un año, no puede ser la misma información en ciertos aspectos, ¿sí? Principalmente en el ámbito político, ¿sí? Lo van a leer y así es la estructura que deben presentar. Entonces, recordemos, ¿no? Factores externos, político, vamos a hablar del entorno económico. ¿Qué factores debemos tomar en cuenta aquí? No son los únicos, pero sí los pueden tomar como referencias, ¿sí? El PIB, ¿qué ocurre con el PIB? ¿Qué ocurre con la balanza de pagos? ¿Sí? La tasa de interés, liquidez, inflación, ¿sí? Todas las variables macroeconómicas que ustedes puedan analizar para identificar qué tendencias económicas pueden tener un impacto sobre el negocio, sobre la organización. En relación a la política, ¿sí? Tenemos que identificar cuál es la tendencia política del país y vamos a evaluar el comportamiento de la fortaleza del gobierno central, en este caso particular el de nosotros, muy deteriorada, ¿no? ¿Qué normativa y protección las empresas poseen? ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas fiscales que se están llevando a cabo? ¿Cuál es la normativa de comercio internacional, de inversión extranjera? ¿Cuál es la percepción, ¿sí?, de la imagen política en el Ecuador, ¿sí?, en relación a la corrupción, por ejemplo, ¿no? De este tema hay mucho que hablar en el PESTEL. Factores sociales, ¿sí? Cómo está el sector social dentro del país en relación al PEA, a la PEA, la población económicamente activa, los niveles de ingresos, crecimiento poblacional, niveles de pobreza, factores demográficos, la seguridad social, el nivel de educación, el índice de desarrollo humano, el IDH, puede ser también el coeficiente de Gini, ¿sí? Hábitos de consumo, aspectos culturales, todo eso abordamos en el factor social. Los factores tecnológicos también. ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden afectar a nuestro mercado, ¿no? ¿Cuál es la brecha digital que existe? Cuando hablamos de brecha digital estamos haciendo referencia a la desigualdad entre personas que tienen acceso a las TIC, a las tecnologías de información y comunicaciones, y qué personas no. Y eso lo vivimos ahora, ¿no? No todos, por ejemplo, pueden conectarse a través de una laptop, no todos pueden conectarse a Internet porque no tienen acceso, o su Internet es lento. Entonces, todo eso forma parte de los factores tecnológicos que pueden obviamente tener injerencia sobre mi negocio, ¿no? La social media, cuál es el tiempo que permanecen las personas, los ecuatorianos, revisando las redes sociales, cuál es la conectividad o acceso a Internet que poseen, ¿sí? A través de qué dispositivos se conectan, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el proceso para desarrollar patentes, para desarrollar marcas? ¿Sí? Eso forma parte de los factores tecnológicos. Esta parte tal vez en el PESTEL que está subido, sí deben de mejorarlo, ¿no? No obstante, el PESTEL que hicieron los chicos, la verdad no fue uno de los mejores, fue el mejor que he visto hasta ahora, fue muy bueno. Pero obviamente es perfectible, no quiere decir que es perfecto, es perfectible. ¿Sí? Es muy bueno, es el mejor que he visto, pero es perfectible, ustedes lo pueden hacer mejor. Factores ecológicos, ¿sí? ¿Qué leyes de protección ambiental existen? ¿Sí? ¿Cómo es el manejo de desechos en el Ecuador? ¿Cuál es el uso de energías renovables en el Ecuador? ¿Cuál es el consumo energético? La huella ecológica en el Ecuador. Todos esos son factores que deben de agregarse en el PESTEL. Y por último, los factores legales. Principalmente, ¿cuál es el nivel de confianza que existe en el Poder Judicial? Ya nosotros lo sabemos, ¿no? Es casi mínimo la confianza en el Poder Judicial, pero es necesario establecer eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el orden jurídico que existe en el Ecuador? Obviamente, el orden jurídico es la cúspide de la pirámide, pues están los tratados, luego sigue la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los códigos, etc., ¿no? Las ordenanzas, ese es el orden jurídico que se sigue en el Ecuador. Ahora, ¿cuáles las empresas?
se sienten protegidas en el Ecuador, ¿sí? Hay protección para la empresa, ¿sí? ¿No? Eso debemos analizar en factores legales, ¿no? Es decir, cuál es la percepción de seguridad jurídica que existe en el Ecuador. Preguntas en relación al PESTEL. Economista, el PESTEL es como una investigación, no va relacionado nada con el FODA. Perdón, ¿cuál fue la pregunta que me fui atorando con él? El PESTEL es como una investigación, no va relacionado nada con el FODA. Es que en el PESTEL lo que va a hacer es un diagnóstico externo, ¿sí? Es decir, qué está pasando en todo el país, en todo el país. ¿Cierto? El FODA me dice, voy a analizar ciertos factores externos, ¿sí? Tanto de la competencia del mercado como de la economía en general, y también voy a analizar factores internos de mi empresa. Entonces, si tu pregunta es, ¿son iguales? No, no son iguales. Si la pregunta ¿es una investigación? Sí, tienes que recopilar mucha información acerca de todo el país en relación a esos 5 factores. Perdón, 6 factores. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencian? Pues obviamente el PESTEL es un análisis netamente externo de la empresa. No toco nada interno de la empresa, sino que es un diagnóstico integral de todo el país, ¿sí? Y el FODA, en cambio, es un diagnóstico que toma en cuenta factores internos y externos. ¿Sí? No sé quién me hizo la pregunta, pero espero haber... Sí, sí. Perfecto. Un ratito que quiero guardar. No puedo guardar. Quiero guardar la... Ya la guardé. Muy bien. Por último, vamos a ver otro análisis, que es una herramienta muy importante, las 5 fuerzas de Porter. Este análisis es netamente para identificar el grado de competencia que existe en una industria, en una empresa. Aquí voy a analizar los factores que afectan, ¿sí? la competencia de un sector, de una industria. Fíjense muy bien, vamos a establecer las condiciones, vamos a identificar qué tan factible, es crear una empresa aquí, ¿sí? Es decir, cómo se puede comportar una empresa en esta industria. Analizando estas 5 fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? La rivalidad que existe entre los competidores, la amenaza que puedan entrar nuevos competidores, el poder de negociación que tengan mis proveedores, la amenaza a productos sustitutos a los míos y el poder de negociación que tienen los compradores, ¿sí? Es decir, voy a analizar estas 5 fuerzas y en función de este análisis, que es netamente cualitativo, voy a determinar qué tan competitivo es esta industria, es este sector, es este mercado. ¿Preguntas? Bien, empecemos entonces con esta parte final. Vamos a analizar la rivalidad entre los competidores, ¿no? Y existen varios factores que podemos analizar para determinar esa rivalidad que existe entre los competidores, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, ¿cuál es el nivel de concentración de mis competidores? ¿Qué quiere decir el nivel de concentración de los competidores? Quiere decir, esta industria, este sector, ¿tiene muchos competidores? ¿Tiene pocos competidores? ¿O este sector, en este sector los competidores, mi competencia solamente son 2 empresas, pero esas 2 empresas concentran el 90% del mercado? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan concentrado y qué tan diverso es? ¿Sí? Mi competencia son 5 empresas, pero estas 5 empresas son empresas grandes, son empresas multinacionales.
¿sí? Todo eso voy analizando entre esa rivalidad, ¿no? Ahora, mi competencia tiene productos diferenciados, es decir, tienen características que lo hacen distintos, que hacen distinto su producto al mío, ¿sí? En relación a envase, en relación a empaque, en relación a etiqueta, en relación a otras cualidades que tenga el producto. Eso voy analizando en este factor, ¿sí? Existen barreras de salida en esta industria, es decir, la principal, los costos para liquidar un negocio, ¿sí? Si son muy altos estos costos para liquidar un negocio, los competidores van a pensar dos veces en salir, ¿sí? Entonces, al permanecer, obviamente, el nivel de competencia va a conservarse. No obstante, si fuera barato liquidar un negocio, obviamente la entrada y salida de los competidores fuera más alta, ¿no? ¿Qué tan costoso puede ser cambiar de un producto a otro? Si estos costos de cambiar de un producto a otro son bajos, eso va a fomentar la competencia. Es decir, mis competidores van a decir, bueno, si me resulta barato dejar de producir este bien y voy a producir otro bien similar, entonces lo hago y la competencia se vuelve más dinámica, se vuelve más intensa, ¿no? Eso en relación a la rivalidad entre los competidores. Ahora, ¿cuál es el poder de negociación que tienen los compradores? Esa es otra fuerza, ¿sí? De igual manera, ¿qué tan concentrados son los clientes? Aquí, ¿qué quiere decir eso de concentración de los clientes? ¿Qué pasa si yo le vendo, si mi empresa, por ejemplo, ahora que está tan de moda, vende insumos médicos y mi único cliente es el seguro social, ¿cierto? ¿Qué pasa si el seguro social deja de comprarme? Tengo que, obviamente, mi empresa puede entrar en una crisis muy severa, ¿no? Entonces, mientras yo tenga una cartera de clientes más diversa, ¿sí? El riesgo va a ser menor. Pero si yo tengo una cartera de clientes muy concentrada, el riesgo es mayor. Perdón, ¿sí? Ahora, ¿qué información tiene el producto acerca de los proveedores? Y esto se define con la trazabilidad del producto. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? Quiere decir que usted pueda rastrear cuáles son los orígenes de la materia prima de su producto, ¿no? Es decir, estos orígenes de materia prima son de calidad, tienen certificaciones. Entonces, en relación a que el consumidor pueda tener, a que el comprador pueda tener mayor información acerca de la trazabilidad de su materia prima, el cliente va a tener mayor predilección por esos productos, ¿no? Y eso sucede mucho en el primer mundo, ¿no? Los clientes ahora se están interesando mucho si esos productos son ecológicamente amigables, ¿sí? Piden exactamente si la materia prima tiene certificación, entonces se vuelven más exigentes. Si esta tendencia se mantiene, obviamente mis compradores van a tener un mayor poder de negociación y van a irse a comprar aquellos bienes, aquellos productos que tengan esas cualidades, ¿no? Ahora, también tener en cuenta qué tipo de producto estoy vendiendo yo. ¿Es un producto elástico o un producto inelástico? ¿Sí? Obviamente, si es un producto elástico, voy a tener más productos sustitutos. Y lo contrario, si es un bien, es un bien inelástico, es un bien que tiende a ser perfectamente inelástico, ¿sí? Voy a tener muchísimos menos sustitutos, o si ya son bienes perfectamente inelásticos, no voy a tener sustitutos, ¿no? Otro aspecto importante de las 5 fuerzas de Porter son o constituye el poder de negociación de los proveedores. ¿Sí? Y aquí es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si yo solamente tengo un proveedor y ese proveedor me sube el precio? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que comprarle, ¿cierto? Entonces, en la medida que el mercado, que la industria tenga más proveedores, ¿sí? El poder de negociación de cada uno de ellos va a ser menor. Si en el mercado existe un solo proveedor,
obviamente el poder de negociación va a ser mayor. Él va a poner las reglas, porque no existe nadie más en el mercado que le pueda proveer. Entonces, primer punto, analizar qué tan concentrado está el mercado de mis proveedores, ¿no? Asimismo, ¿es costoso cambiar de proveedor? ¿Sí? Es decir, para mí es más costoso buscar un proveedor afuera que adentro. ¿Sí? Eso hace que el poder de negociación de mi proveedor se incremente. Pero si para mí es más barato conseguir un proveedor afuera, obviamente le puedo decir al proveedor, mira, bájame el precio, o yo me voy a comprar, o yo importo de Perú, importo de Colombia. ¿Qué va a hacer el proveedor? Le baja el precio, ¿no? Muy probablemente le puede bajar el precio. Entonces, a mayor número de proveedores, el proveedor va a tener menos capacidad de negociación, a la vez que si el costo de cambiar ese proveedor es bajo, también el poder de negociación de proveedores se va a reducir. Esto es otro aspecto muy importante. Ese producto que me está dando mi proveedor tiene sustitutos. ¿Sí? Si existe disponibilidad de sustitutos en términos de calidad y disponibilidad, también va a reducir el poder de negociación de mis proveedores. Quiere decir, mira, el proveedor B me está dando un bien similar, con iguales características, iguales cualidades, a un precio más barato. Dime tú si me vas a bajar el precio. Entonces me dicen, no, bueno, me voy al otro proveedor. Entonces, esa disponibilidad de insumos sustitutos también va a afectar ese poder de negociación de los proveedores. Bien, ahora, ¿qué tan factible es que nuevos competidores puedan entrar? ¿Sí? La inversión necesaria para que entren nuevos competidores es muy alta, es elevada. Si es así, obviamente muy pocos competidores van a entrar, ¿no? Por ejemplo, aquí la cadena de autoservicios. Aquí pudieran entrar otras cadenas, ¿no? Carrefour, Walmart, Sodimac, ¿sí? Que son carreras que entrarían a competir con las dos principales, que son el Rosado y Corporación Favorita, ¿no? Pero no entran precisamente porque primero la inversión es muy alta, ¿sí? Segundo, pues el poder de negociación que tienen ambas empresas es muy elevado, ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil que entren competidores, pero en otras industrias sí puede darse, ¿no? La industria eh, alimenticia pudiera ser también. Ahora, ¿qué posibilidades existen dentro de la industria de hacer economías de escala? ¿Sí? Es decir, como vimos hace un momento, reducir mi costo unitario, ¿sí? Cada vez que voy incrementando el volumen de producción. Si existe esta posibilidad, los competidores obviamente van a verse motivados a entrar a esta nueva industria. Otro aspecto importante es en qué parte de la curva de experiencia se encuentra la industria, ¿no? Es decir, todo el know-how, el saber hacer que se ha ido acumulando a través de la experiencia de los que forman parte de la industria, los nuevos competidores, es información, es de fácil acceso para el nuevo competidor, ¿sí? O tiene que empezar desde el origen de la curva de experiencia. Y ese es un aspecto muy importante a tenerlo en cuenta. Si es difícil para el nuevo competidor apropiarse de ese conocimiento, ¿sí? Le va a ser muy complejo entrar en la competencia, ¿no? De igual manera, qué tan fácil es acceder a los canales de distribución, ¿no? Y eso implica mucho el poder de negociación que tengan mis competidores, porque las empresas que ya están consolidadas en el mercado probablemente puedan decir, bueno, le pueden decir a los distribuidores o a los mayoristas o los minoristas, si tú le compras a esta nueva empresa, yo ya te voy a dejar de vender, ¿no? Y si obviamente mi comprador o el mayorista me compra una cantidad significativa de mercadería, va a decir, bueno, yo no le puedo dejar de comprar a esta persona, no le puedo dejar de vender a esta persona, ¿sí? Me va a afectar mucho mi negocio, entonces dejo de comprar al nuevo competidor, ¿no? Y eso hace que las personas, las empresas que desean entrar a un nuevo mercado se vean o rehúsen a entrar a este nuevo mercado precisamente por eso, ¿no? Porque existen empresas que le dicen,
a los mayoristas, a los intermediarios, no le compras a esta empresa o no le vendas a esta empresa o yo te dejo de comprar, ¿no? Suele darse mucho. Y por último, la amenaza de productos sustitutos, ¿no? ¿Qué tan posible es que existan o que se creen productos sustitutos a los míos? ¿Sí? Y si existen, ¿cuál es el precio relativo de ese producto respecto al mío? ¿Sí? ¿El cliente le es barato cambiar mi producto por ese producto? Si es así, el cliente lo puede cambiar en cualquier momento. Es decir, si son muy elásticos, si el producto es elástico, muy probablemente mi producto tenga muchos sustitutos y puede ser cambiado con facilidad. En ese sentido, pues los competidores se van a ver motivados a entrar a este mercado, ¿no? Muy bien, eso en relación a estos puntos del diagnóstico de la herramienta de las 5 fuerzas de Porter. Vamos haciendo una ronda de preguntas a ver si está todo claro. Si no, pues podemos dar por terminada. Son 3 herramientas que deben de realizar en relación a cualquiera de las alternativas. Preguntas, por favor, chicos. El video de la clase, ingeniero, ¿cuándo lo va a subir? Cuando se termine de editar, lo más pronto posible. Ok. Sí. ¿Y las diapositivas? Esa ya la subo ahorita. Otras preguntas en relación al contenido de la materia. No, profe, pero usted dijo gente de 2 personas, algo así. Sí, solo 2. 1 o 2 personas, nada más. Eso es como pueden conformarse los grupos. 1 o 2 personas. Ingeniero, ¿puede Dígame. explicar en qué en sí consisten las fuerzas de Potter? Eso lo expliqué esos últimos 15 minutos. Esos 20 minutos últimos lo acabé de explicar. O sea, pero eso también es un análisis. Por supuesto, aquí en este análisis, usted va a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, si va a analizar la agroindustria, va a identificar cuál es la rivalidad que existe entre los competidores, ¿sí? ¿Qué amenaza existen de nuevos productos sustitutos? ¿Sí? Es decir, ¿qué amenaza tenemos de entrada de nuevos productos a la agroindustria local? ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los compradores en la agroindustria? ¿Sí? ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los proveedores a la agroindustria? En este caso, los agricultores que proveen de materia prima. ¿Y qué amenaza existen de que entren nuevas empresas en la agroindustria? ¿Sí? Eso es lo que deben de analizar ustedes. Si escogen, obviamente, agroindustria, si escogen sector turismo, pues en función de eso, si escogen minería, en función de ese aspecto. Sí, deben de analizar estos 5 factores en el sector, en el sector que ustedes vayan a escoger. Para eso tenemos, aquí les había puesto, tenemos ¿El petróleo también podría ser? Sí, es un producto exportable, claro que sí, Ya. claro que sí. Tiene que ser del sector, por ejemplo, si escoge el sector petrolero, ¿tengo que hacerlo de una empresa? No, ¿O del sector. solo del sector, todo el Sí, análisis? porque usted no va a tener acceso a la información de una empresa usted no es dueña o accionista, no va a tener información a ese, no va a tener acceso a esa información. Solo es ¿Cómo? algo estimado al No. A ver, si va a ser lo de un sector, usted tiene que buscar información de eso. Si va a ser de la industria, tiene que buscar información de la agroindustria en la web. En este caso, en la web, claro. No es estimado ni que se lo va a inventar. Por eso dice muy bien claro aquí, ¿sí? Calidad de la información, fuentes institucionales reconocidas, ¿sí? Aportes de datos estadísticos, información que tiene que estar contrastada. No es inventar. Preguntas. Bien, ya me queda menos un minuto, me despido, chicos. Cualquier duda me la hacen por el Edmodo. Gracias, estén perfectos.
Cuídense muy bien. Bueno, economista, chao, cuídese. Igual.